Esto fue algo que ya vieron rápidamente con el pastor. Al principio de que empezamos a ver el pacto abrámico, ¿cuál fue lo primero que vimos? ¿Cuál fue? Ese es un repaso rapidísimo para que entremos en contexto y podamos ver lo de hoy. ¿Cuál fue al principio del pacto abrámico la materia de este pacto? Promesa, ¿ok? ¿Cuál fue la restripulación? Fe o creer, ¿verdad? Esa promesa, ¿quién la hizo? El pactante, ¿verdad? No el copactante, sino Dios. Entonces, las consecuencias, ¿para quién iban a ser si no se cumplía esa promesa? Para Dios, ¿verdad? Entonces, ya vimos eso y lo empezamos a ver desde Génesis 12, ¿verdad? Este pacto se desarrolla en Génesis 12, 15, 17 y vamos a ver un poquito en Génesis 22 también, ¿verdad? Pero como tal, hasta ahorita. Y la clase pasada vimos, y entró algo más, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan que les dijo, tal vez para algunos de ustedes les va a romper la cabeza. Fue el término que usó, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue esto que introdujo el pastor? Ajá, ¿adelante? No, adelante. Al copactante en este caso, ¿verdad? Sí, ya habían entrado consecuencias. Y cuando nosotros vemos las distinciones, y antes de que empezáramos a estudiar los pactos, vimos que habían dos tipos de pactos: gracia o promesas y ley, ¿verdad? Entonces, la introducción en este pacto ya habíamos visto, por eso les pregunté que había una promesa, ¿verdad? Y que la restipulación o la respuesta del copactante tenía que ser fe, pero ya se introdujo que también había una ley, ¿verdad? Ya introdujimos que en este pacto es la combinación de las dos. También ya hay una ley. Y cuando hay una ley o hay un pacto de ley, ¿qué se necesita del copactante? ¿Cuál es la restipulación? Obediencia, ¿verdad? Entonces ya vemos en este pacto, hasta donde nos quedamos con el pastor, que ya tenemos promesa, creer, pero también tenemos ley, tenemos obediencia. ¿Ok? Y entonces esto es precisamente lo que ustedes estaban viendo o estuvimos viendo con el pastor. En esto fue lo último que ya habían visto. Y aquí cita los versículos de donde estamos tomando esto, ¿verdad? En lo que está ahí en rojo. Bueno, yo aquí lo veo negro, pero sí se ve rojo, ¿no? ¿Para ustedes? ¿No? ¿Negro? Ok. Bueno, ok. El caso es que lo vean, ¿verdad? Sí lo pueden ver, ¿sí? Aquí se ve medio raro por la luz del sol, pero bueno. Y bueno, ustedes ya mencionaron esto, ¿verdad? Ley, obediencia, ya se requería. Entonces, se requería una obediencia en cuanto a la ley. ¿Y cuál era esa ley? Ahí está abajo. Y acuérdense que cuando nosotros empezamos todo este estudio meses atrás, hablamos acerca de que una ley positiva, ¿verdad? ¿Qué es una ley positiva? ¿Quién recuerda qué es una ley positiva? Una ley añadida o una ley agregada. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo este pacto, precisamente el pacto se desenvolvió entre promesa y creer. Pero entonces Dios dio una ley positiva o una ley agregada y es precisamente esto, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros vemos esto, que es una ley agregada, entonces ya hay una respuesta diferente que es la obediencia, como ustedes lo habían dicho. Y entonces, ¿qué les manda Dios? ¿Cuál es? La circuncisión, que todo varón tiene que ser circuncidado al 8º día, ¿verdad? Pero no solamente los bebés, sino también quienes, los esclavos, todos los que sean parte física de ese Israel o de ese pueblo, ¿verdad? También tenían que ser circuncidados cuando se lo mandó a Abraham. Muy bien, y esto ya lo que vimos. Entonces, aquí, como lo ven en los versículos, en el versículo de abajo, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, tenemos que entender, y como les digo, aquí hay dos distinciones, que si era una promesa, independientemente, en esa promesa que dio Dios, independientemente, porque Él prometió, lo iba a cumplir, independientemente. ¿Cómo lo podemos ver? En el pacto noémico, ya lo vimos, ¿verdad? O noético, era una promesa, ¿verdad? Que no iba a destruir otra vez la tierra con agua, y ese es independientemente del copactante si obedece, ¿no? Pero en la ley ya tiene una dependencia de la obediencia.
Entonces, por eso vemos aquí que si hay una desobediencia, serán cortados, serán expulsados o serán apartados del pueblo de Dios como tal. Ahora, en el contexto en el que estamos, tenemos que ver y tenemos que recordar que en este momento, en este pacto, el pueblo de Dios, ¿quién era? Los israelitas, los descendientes de Abraham, en la carne, físico, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo presente. Bueno, y la circuncisión, como ustedes lo habían dicho. ¿La sanción cuál era? Serán expulsados del pueblo, apartados, separados, ¿verdad? Cortados del pueblo. ¿Y esa sanción para quiénes eran? Pues obviamente para Abraham y sus descendientes, ¿verdad? Ahora, ¿quién forma parte de este pacto? Aquí es donde ya se quedó, exactamente en este punto es donde se quedó el pastor Javier, la clase pasada. El pueblo étnico de Israel, ¿alguien más? Pero la promesa también alcanza a los que son israelitas espirituales. O sea, hablando de promesa. No como tal. En este contexto, hasta ahorita, no. El pacto como tal, aquí en este contexto, es solamente a los del pueblo de Israel. Pero hay un twist, como se dice en inglés, o hay una variante. Entonces, precisamente por eso hice este recuento. Ustedes, con lo que yo les acabo de decir, ¿quiénes son parte de esta membresía? Ya dijeron que los descendientes de Israel. Y sí, la respuesta es sí, pero no está completa. Eran partes y eran circuncidados, pero les falta algo clave, que es lo que acabamos de decir. ¿Quiénes iban a ser los miembros ahora? Porque ya introdujimos promesa, creer. Exactamente. Porque acuérdense, aquí abajo, con lo que ustedes leen abajo, ¿qué dice? Que tienen que ser circuncidados. Y cuando dice, y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué será? Cortada del pueblo. No forman parte del pacto, no forman parte del pueblo. Entonces, la respuesta completa sí es los descendientes o los israelitas, pero son circuncidados de Abraham. Ahí está, los descendientes circuncidados de Abraham. Porque recordemos, por eso les digo, ya introdujimos una ley positiva, una ley agregada que tenía que ser cumplida. Antes de que se les diera esta ley, la promesa simplemente fue para todos los descendientes de Abraham. Pero como fue una buena introducción de una ley positiva, se tiene que cumplir esa ley positiva que es la circuncisión, entonces ya delimita más precisamente a la gente del pacto. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, y entonces fue establecida una sanción para garantizar el cumplimiento de este compromiso. No cumplir con la demanda del pacto daría como resultado el desheredamiento, porque parte de la promesa era eso, ¿verdad? Una herencia, la tierra, una promesa, ¿verdad? Y bueno, el propósito primario de la circuncisión era de marcar los límites del pueblo de este pacto, precisamente. La descendencia de Abraham y los herederos de su pacto no son solo aquellos que habitan en Canaán, que era la tierra prometida, sino aquellos también que llevan la señal de su pacto en su carne, los que son circuncisos, lo que dijeron en un comentario ahí arriba. También eran los niños y todos los que se circuncidaran, ¿verdad? Bueno, sino que aquellos que llevaban la señal de su pacto en su carne, la circuncisión. La bendición para las naciones vendrá del pueblo que pertenezca al pacto de la circuncisión. Es decir, Dios a través de esta ley positiva delimitó o cerró más el círculo, ¿verdad? O sea, no nada más ya era ser descendiente de Abraham, sino era ser descendiente de Abraham más que cumpliera el pacto, que era la circuncisión o la ley. Muy bien. La descendencia de Abraham, circuncidada, según el mandato de Dios, tenía un derecho pactual legal a Canaán. Es decir, cuando estábamos leyendo estos versículos, si no estaban circuncidados serían cortados del pueblo de Dios. No iban a heredar la tierra, no eran parte de ese pacto, ¿verdad? Por la desobediencia se perdían los derechos y las bendiciones del pacto. Así que la circuncisión no solo significaba las promesas especiales que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, sino también servía de señal de las sanciones de la maldición para ellos o del castigo. Tal como Dios pasó entre los animales divididos en dos como una amenaza autodirigida, que fue cuando Él dio la promesa, ¿verdad?, a Abraham. Así también Dios puso a Abraham y a sus descendientes bajo amenaza. Si no obedecían, serían cortados del pueblo, como lo leemos ahí arriba, tal como su carne había sido cortada. Es decir, que esa señal del pacto, ¿cuál es la señal del pacto? Adelantándonos, la circuncisión. ¿Qué haces?
Es la circuncisión, ¿qué es? Cortar la piel, ¿verdad? Y separar el prepucio, cortarla, ¿verdad? Entonces, de esa manera, muy específicamente y intencionalmente se usa esta palabra, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Esta persona será cortada de su pueblo, haciendo alusión de eso. Entonces, cuando nosotros veamos la señal, hacemos o recordamos que ellos serían cortados del pueblo. El que no corte su prepucio será cortado del pacto. Por lo tanto, la circuncisión era una promesa de bendiciones y al mismo tiempo era la amenaza de que si no cumplían, pues iban a ser, era una maldición o iban a quedar alejados de ese pacto. ¿Ok? Bueno, ahora estamos viendo cómo lo dividió el pastor. Esta es la ampliación del pacto, ¿verdad? Ya estamos terminando ese tema. Entonces, para repasar y para cerrar este punto, ¿cuál es la materia? ¿O cuáles son las materias? Promesas y ley. Muy bien. ¿Cuál es la restipulación? Fe y obediencia. Muy bien. ¿Cuál es la cabeza federal? Está fácil esa. Abraham, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones? ¿O para quiénes eran las sanciones? Para el pactante, usando el término teológico, el pactante y copactante. Muy bien. ¿Cuál era la señal? Ya lo acaban de decir. La circuncisión. Ahora, esto es clave y lo voy a extender un poquito más conforme avancemos, pero esto es clave de que entendamos que la circuncisión encerraba tanto las promesas como ¿qué? Como la ley. Y eso tenemos que tenerlo, por eso les decía al principio, vamos a ser muy cuidadosos y pongamos atención, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La circuncisión. La membresía. ¿Quiénes eran la membresía? El pueblo de Israel, pero circuncidado, ¿verdad? Muy bien, lo acabamos de ver. ¿Y cuál era la forma del pacto? Gracia, gracia y falta algo más. ¿Y eso cómo lo vimos en los pactos? Gracia y ¿qué, perdón? Obras, muy bien. Gracia y obras. Muy bien, entonces hasta ahí estamos, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos visto desde el principio del pacto abrámico. Obediencia y obras. O gracia, fe. Muy bien. Es importante notar que Génesis 12, 15 y 17, que es lo que hemos estado viendo, se fundamentan entre sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean Génesis 15, 12 y 15 son muy parecidos, extiende o te amplía cuál es la promesa que Dios está dando, pero cuando llegamos a Génesis 17, vemos que como que hay un cambio, ¿verdad? Porque es introducida la ley positiva. Y entonces dices, bueno, si al principio en Génesis 12 y 15 decía que era una promesa, que era nada más creer, porque acá ya tiene que ver la obediencia. Entonces este pacto se conforma de los dos. Y algunos han contrastado fuertemente estos capítulos, el 15 y el 17, porque Génesis 15 parece ser unilateral. Dios promete e independientemente de que el compactante cumpla o no cumpla, Dios prometió, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Y está garantizado. Mientras Génesis 17 parece bilateral. Dios da una ley, pero la otra parte tiene que obedecer. Y entonces parece una contradicción, pero este pacto se conforman de las dos cosas, ¿verdad? Sin embargo, todos estos elementos del pacto abrámico van de la mano, y ahorita es lo que estamos precisamente viendo. Dios prometió a Abraham que él multiplicaría a sus descendientes, que de ellos saldrían naciones y reyes, ¿verdad? Eso también ya lo leímos en las clases pasadas, que habitarían en Canaán después de un tiempo de esclavitud. A Abraham, curiosamente, se le revela que ellos iban a estar en esclavitud. ¿Eso hasta cuándo pasó? Por 400 años. Pregunta para ustedes. ¿Hasta cuándo pasó eso? En Egipto, ¿verdad? Después, mucho tiempo después pasó eso. Y de estos numerosos descendientes nacería uno que mediaría la bendición para el mundo. Esto apunta ¿a quién? A Cristo. Muy bien. En cuanto a Abraham y a sus descendientes, tienen que guardar los mandatos de Dios, particularmente la circuncisión. Y estamos hablando de los descendientes de Abraham en la carne, físicos, ¿verdad? De lo contrario, pierden el derecho a la participación de estas bendiciones prometidas. La tensión aparente entre las promesas garantizadas de Dios y las amenazas de expulsión del reino por la desobediencia se resuelve en que, si bien las promesas estaban nacionalmente garantizadas, y bueno, esto se los iba a preguntar, pero ya lo dije antes de tiempo. Las promesas, y esto es aquí en donde nosotros podemos reconciliar o entender promesa y ley,
¿verdad? Así es de la siguiente manera. Las promesas se dieron al Israel nacional, corporativo, étnico, a todos, ¿verdad? Pero esas bendiciones, independientemente, ya como ya lo dijimos, las iba a cumplir Dios o no, pero no lo estaban garantizadas individualmente. Corporalmente sí, pero individualmente no. Porque si alguien no se circuncidaba, regresamos a lo mismo, era cortado del pacto o cortado de su pueblo. Y así es como nosotros lo debemos de entender. Dios mantuvo sus promesas. Los descendientes de Abraham sí se multiplicaron, como ya lo vemos en las escrituras, sí se multiplicaron, sí heredaron Canaán, ¿verdad? La simiente prometida nació, que era Cristo, pero no todo israelita disfrutó de esto, de todos estos beneficios o las bendiciones de Dios. No cumplieron sus compromisos. Dios sí cumplió sus promesas a Israel corporativa y nacionalmente, como lo mencioné, y la Biblia misma declara que Dios cumplió con sus deberes y obligaciones completamente. Lo podemos leer esto en Hebreos 11:12 para los que están apuntando o me siguen en sus Biblias. Hebreos 11:12 dice lo siguiente: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿a quién se está refiriendo aquí? Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿verdad? Esto es lo que le prometió Dios a Abraham, si regresamos al relato de Génesis. Sin embargo, las personas se cortaban a sí mismas del pacto por su infidelidad. Es decir, pregunta, cuando se le anunció a Abraham que iban a estar en esclavitud 400 años, ya mencionaron que esto se cumplió o pasó hasta en Egipto, ¿verdad? Abraham ya no estaba, ya estaba fuera. Entonces, cuando pasó todo esto, ¿quiénes entraron realmente a la tierra prometida? Y esto es pregunta para ustedes. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los descendientes de Abraham, pero específicamente, ¿quiénes entraron? ¿Los que salieron de Egipto? ¿No? ¿Qué les pasó a ellos? Murieron en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su idolatría, por su desobediencia. Sin embargo, la segunda generación fueron los que sí entraron. De hecho, Moisés tampoco entró, si recordamos en el relato, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de que en este pacto nosotros estamos viendo que por la infidelidad y por no creer, en este caso sería por la incredulidad de ellos, no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de que ellos fueron incrédulos, Dios cumplió esa promesa de que les iba a dar esa tierra. Entonces sí vemos ese contraste, cómo la promesa y la ley se están cumpliendo y se cumplieron. Entonces es importante ver esto, ¿verdad? Dios fue fiel a todas sus promesas con Abraham. El pacto abrámico fue completamente realizado según la palabra de Dios. Las promesas estaban nacionalmente garantizadas, pero no lo estaban individualmente, como ya lo mencionamos. Dependían de su obediencia inicial a la circuncisión y posteriormente a todas las leyes agregadas, y esto lo vamos a ver después en el pacto mosaico, ¿verdad? Cuando ya es la introducción de la ley como tal que se le da a Moisés. Ahora, aquí quiero aclarar un punto porque esto fue una de las preguntas que salió en el pacto noémico cuando yo lo estaba dando aquí. Nuestro hermano Abieser preguntó que si entonces ese conocimiento, y lo traigo a memoria porque es importante recordarlo, porque es importante entender esto, que no porque la ley haya llegado hasta Moisés, ¿verdad? Con Moisés quiere decir que antes de Moisés no había un conocimiento de la ley como tal, ¿verdad? Puesto que ya estamos viendo aquí una ley. ¿Cuál es? La circuncisión. Cuando nosotros vemos a Caín y Abel, ellos ofrecieron una ofrenda. ¿Cómo sabían qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Verdad? Porque ya había una ley dentro de ellos, ya había conocimiento de la ley, ¿verdad? Ahora, se instituyó, si se puede usar esta palabra, ¿con quién? Con Moisés, que se le dio la ley como tal. Y sabemos que la ley, nada más como recordatorio, se divide en ley moral, ley, ¿qué otras leyes hay? Ceremonial y civil, ¿verdad? Ahora, de estas tres leyes, ya dos dejaron de ser por un motivo, porque ya se cumplió el propósito, pero la ley moral sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Bueno, ok. Voy a hacer una pausa muy rápida para poder continuar con el estudio. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, voy a limitarlo a una sola persona para poder continuar. Y si no, seguimos. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora, cuando nosotros tuvimos la clase de los tipos era con un motivo de entender esto, ¿verdad? Porque lo íbamos a hacer, todas esas clases que tuvimos de tipología, las íbamos a ir aplicando a precisamente todos estos pactos. Y solamente como recordatorio, los tipos, ¿qué revelaban?
Los tipos eran con un motivo, un propósito. ¿Qué hacían o cuál era la función de los tipos? Revelar al antitipo, pero no era el antitipo, ¿verdad? Era una revelación, no era la sombra de algo revelado que iba a venir a cumplirse en el futuro, ¿verdad? Entonces, podemos decir o recordar que los tipos en sustancia, y eso es clave, en sustancia no son iguales a los antitipos. No es lo mismo que si yo veo la sombra de mi hermano Kevin ahí, yo diga que la sombra de Kevin es Kevin, ¿verdad? Sino que Kevin es Kevin en sustancia y la otra es su sombra solamente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los tipos y los antitipos, ¿verdad? Entonces, los pactos de obras nacionales terrenales, que era lo que estamos viendo ahorita, daban a conocer el pacto de gracia transnacional celestial. Transnacional celestial. El factor de unión siempre ha sido Jesucristo. Y aquí es donde yo ya voy a empezar a dividir fe, ley, y para que veamos ese contraste, ¿verdad? Bueno, el pueblo terrenal de Abraham y el modelo de su pacto fueron abrogados y eliminados. Y tengan cuidado en las palabras que uso, porque aquí es donde hay mucha confusión. Y aquí sí puedo decir, no digo que ustedes, pero en general hay mucha confusión, y es donde confundimos el pacto de gracia que fue revelado aquí, o que es parte del pacto de gracia, el pacto abrámico, cuando no lo es. ¿Okay? Entonces tengamos mucho cuidado a partir de aquí. Y repito, los pactos de obras nacionales terrenales daban a conocer el pacto de gracia transnacional celestial. Es decir, en otras palabras, apuntaban a una promesa que todavía no se cumplía, que no venía todavía, porque eso se realizó hasta ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Entonces era solamente una revelación de aquello que iba a venir. Y esa era precisamente la función de los tipos. Si alguien no se acuerda aquí, los animamos a que vean otra vez las clases de tipología que dimos, porque nos están sirviendo precisamente para esto que estamos viendo. El pacto abrámico también no era el pacto de gracia, y aquí tengo que tener esa aclaración, y aquí es una distinción clara y precisa, muy puntual, entre nosotros los bautistas reformados y nuestros hermanos presbiterianos. Este pacto nosotros no lo vemos como el pacto de gracia. Ahora, dentro del pacto abrámico sí hubo la revelación del pacto de gracia, pero no es el pacto de gracia. Esa es la distinción, ¿ok? ¿Perdón? Bueno, ahí es precisamente donde está la confusión y donde muchos se confunden. En el pacto abrámico hubo gracia a través de la promesa que dio Dios, y hubo ley. Pero ese pacto de gracia en el Abraham no es el pacto de la gracia como tal. El pacto de la gracia viene a ser cumplido hasta Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa es la distinción, y qué bueno que hiciste ese comentario, porque precisamente ahí es donde muchas personas se pierden, ¿verdad? Entonces habrá que ver hay que puntualizar muy bien eso. Sí hubo gracia en el pacto abrámico, pero no es el pacto de la gracia. Solamente te está dando como que te está dejando ver lo que iba a venir, pero no es en sí. En sustancia, por eso usé esa palabra, este es como un tipo, básicamente. El pacto abrámico es como un tipo, y entonces nos está enseñando una sombra del pacto de la gracia, ¿verdad? Pero no es el pacto de la gracia. En sustancia son diferentes, ¿verdad? Habrá que aclarar eso. Bueno, y entonces, como lo digo, el pacto abrámico no era el pacto de la gracia, aunque el pacto de la gracia se le dio a conocer a Abraham a través de este pacto. Génesis 22, 17 y 18 dice lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí está la clave: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, hermanos, solamente para refrescar, para seguir. Hay mucha confusión precisamente, y yo espero que Dios me dé las palabras para transmitir lo que les quiero decir. Hay mucha confusión en que, como en la circuncisión es la señal del pacto, y ese pacto contenía promesas y ley, por eso nos confundimos, y nuestros hermanos presbiterianos ven que la circuncisión precisamente es parte del pacto de gracia, y entonces esa es una administración, y así se le llama en términos teológicos. La circuncisión fue una administración en el antiguo pacto, del pacto de gracia, la circuncisión, y ahora en el nuevo es el bautismo. Y ellos hacen ese cambio. Entonces la administración Antiguo Testamento es circuncisión, Nuevo Testamento es bautismo.
Y no es así. Ahí es la confusión. Por eso hacemos la distinción entre tipos y antitipos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver diferencias en este pacto precisamente, y creo que estos cuadros que les traigo traía mucha información, y de hecho les comenté a los pastores, no sé cómo dárselas en una sola clase, pero espero que con estos cuadros precisamente podamos ver todo lo que les quería traer y se pueda hacer más claro y lo podamos entender. Vamos a ver diferencias físicas y diferencias espirituales en este pacto. Y aquí es precisamente, si ustedes entienden eso, no va a haber esa confusión de que este sea parte del pacto de la gracia, sino solo un tipo de... ¿Ok? Muy bien. Diferencias físicas. Vemos en Génesis 12, 15 y 17 que se les iba a dar una Canaán, ¿verdad? Pero como es físico, es una Canaán, un pedazo de tierra literal, ¿verdad? ¿Cuál ustedes creerían que es la bendición espiritual? La Biblia nos lo dice. ¿Mande? La Canaán celestial. Muy bien. Y así es como vamos a tratar este cuadro, para que vayan haciendo una idea, ¿ok? La bendición espiritual es la Canaán celestial o Jerusalén celestial. Y ahí estaban abajo los versículos. Si leyéramos todos nos llevaría mucho tiempo, pero ahí están los versículos para que ustedes lo chequen en sus casas, ¿ok? Ahora, descendencia innumerable, ¿verdad? Esa fue otra promesa que se le dio a Abraham, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Algo terrenal? ¿Qué era? El pueblo de Israel, ¿verdad? Innumerable, incontable. Muchas gracias. ¿Se ve mejor? Ok, perfecto, muy bien. Descendencia innumerable, ese es el pueblo de Israel, físico, los de sangre, ¿verdad? Los descendientes físicos de Israel. Ahora, sabiendo ya, tomando en cuenta que también eran los que estaban circuncidados, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo espiritual? La descendencia innumerable, ¿qué eran? ¿Qué dice ahí? Los creyentes, precisamente. Esa descendencia innumerable que se le prometió en esa promesa, y por eso digo, la confusión está en que recuerden que también cuando vimos la clase de tipología, sabíamos que los tipos tenían un ¿qué? Un doble cumplimiento. Algo físico, temporal, en el momento que se dio, y algo que apuntaban, por eso eran tipos, algo espiritual que apuntaban al futuro, y tenían un doble cumplimiento, ¿verdad? Ahí vamos, no te me adelantes. Ahí vamos, sí. Entonces, descendencia innumerable eran los creyentes, ¿verdad? Ahora nosotros somos hijos de Abraham. ¿Pero por qué somos hijos de Abraham? Por la fe. Porque somos de la misma fe que de la de Abraham, ¿verdad? Por eso somos parte ahora y somos hijos de Abraham. Ustedes, todos los que son creyentes, pueden decir que son hijos de Abraham, precisamente por lo que dijo el hermano. Muy bien. Algo físico, descendencia real, reyes que gobernaron Israel, simiente en la carne, y podemos, que la simiente que se le prometió a Abraham física, ¿quién era? Isaac, ¿verdad? Porque no era de Ismael. Si ustedes leen el recuento de Génesis, ahí dice que no iba a ser ni el esclavo, ¿verdad? O su ayudante, ni el hijo de Agar, sino era a través de Isaac. Y a través de él iba a ser la promesa cumplida. Eso es lo físico. ¿Cuál es lo espiritual? Antes de que se los ponga ahí. ¿La simiente? Exactamente. La descendencia real era la bendición en su simiente. Génesis 22, lo que acabamos de leer precisamente, era precisamente la bendición en su simiente en Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de Israel, o todos los pueblos de Israel. ¿Dice eso? No, dice todas las familias de la tierra, ¿verdad? Bueno, a ver, algo va a decir el pastor. Miren, quiero aprovechar algo de esto. Primero, estoy emocionado con la clase, siempre me encanta y le doy gracias a Dios por iluminarlos, tanto al que está exponiendo como a la iglesia, lo cual me da mucho gusto oír eso y le doy gracias al Señor. Pero también siempre recuerden, y yo sé que lo están haciendo, no se ha mencionado, pero les quiero recordar por qué razón es tan importante la hermenéutica correcta. Ustedes la están usando una vez tras otra vez
Y ahí es donde se pierde. Mira, los teólogos presbiterianos, sí, hermanos, esos grandes teólogos que nos han impresionado, dicen que el Antiguo Testamento tiene la llave para interpretar al Nuevo. Con eso ustedes harían pedazos ese estudio que están trayendo ahí, ¿verdad? Ahí están viendo cómo el Nuevo Testamento está dando la interpretación al Antiguo. Jamás hubieran podido hacer el cambio que están haciendo, principalmente el otro, si no se hiciera Gálatas 3:16. ¿Me entienden? O Romanos 4:13-25, o esos textos que están haciendo esa transición. Y esa regla es tan importante. Y como siempre les decía, el Antiguo Testamento es el Nuevo. O sea, por esa razón estamos viendo en lo que les enseñó. Allá había gracia, sí, porque el Antiguo es el Nuevo. Si en el Nuevo hay gracia, en el Antiguo había gracia, ¿verdad? Pero ¿cómo pasa la gracia? Es la diferencia, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento hay ley, en el Nuevo hay ley, pero ¿cómo pasa la ley? ¿Cómo pasa la ley? Esa transición hay que quitarle el velo a la gracia, hay que quitarle el velo a la ley. No se les olvide eso. Y la hermenéutica es hermosa y coherente. Por esa razón vemos también el uso correcto de la razón. Lo estamos viendo. Tú extendiste lo que estás enseñando, lo estás poniendo de una manera gráfica, entendible, lo estás presentando. Yo sé que así nos pasa, nos llenamos de información y queremos, pero lo que te ayuda es eso, que esta gente entiende la hermenéutica. Y ya los ves cómo se están acoplando. Parecía que era muy difícil. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque los presbiterianos se enfocaron mucho en que entendieran la tipología. Pero la tipología sin la hermenéutica no es nada. La hermenéutica ayuda, la tipología ayuda en todo. En la tipología tenemos la hermenéutica. La hermenéutica nos dice que el uso correcto de símbolos, tipos, el uso correcto de la interpretación correcta de los tipos y los símbolos. Entonces todas estas que estamos viendo aquí, esas herramientas son vitales para estos estudios que estás desarrollando. Y por eso yo veo que a pesar de la complicación, veo la respuesta muy buena. Y entonces nada más les quería decir, acuérdense de esas herramientas, síganlas usando, aunque no se mencionen, pero ahí están. Ahí están. Y es como llegamos precisamente a esto, ¿verdad? De lo que acaba de mencionar el pastor. Voy a regresar porque pero no regresar tanto. Bueno, voy a regresar aquí, en el segundo renglón. Descendencia innumerable, los creyentes. Y voy a leer porque creo que nos va a dar tiempo para que ustedes lo vean y encierren el pensamiento, ¿verdad? O lo que se está viendo. Voy a leer Romanos 4:13-25 para que entiendan precisamente la descendencia innumerable. Y ustedes pueden leerlo de las físicas, ¿verdad? Precisamente por eso está ahí. Pero voy a leer lo de las espirituales, que también nosotros ahora precisamente somos parte de ese pueblo espiritual o hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces Romanos 4:13-25 dice lo siguiente. Lo leo rápido. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para aquel que es de la ley. Y ustedes cuando lean esto o estoy leyendo esto, escuchen, ley, ¿qué fue la ley en el pacto abrámico? La circuncisión, ¿verdad? En ese momento específicamente. ¿Qué fue la promesa? De una simiente que serían benditas todas las familias de la tierra. Para que ustedes tomen más sentido todavía lo que estamos leyendo. Sino también para que el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas lo que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora nosotros, hago una pausa porque nosotros somos de la misma fe de Abraham, ¿verdad? Ahora nuestra fe en Cristo, en ese nuevo pacto de gracia en Cristo, nuestra fe nos es contada por justicia. Y entonces delante de Dios nosotros somos justos.
porque la ley, la imputación de la justicia de Cristo ahora está en nosotros, ¿verdad? Como para encerrar el pensamiento. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahí englobamos el pensamiento, ¿verdad? De esa promesa espiritual. Muy bien. Ya vimos esta de aquí abajo, descendencia real, bendición en su simiente, que es Cristo. Lo voy a leer rápidamente, Gálatas 3:16. Y bueno, en la descendencia real vemos que ¿quién era? Pues a través de los reyes de Israel hubo reyes, ¿verdad? Ellos pidieron reyes, Saúl, David, ¿verdad? ¿Qué otros reyes había? Salomón, Jeroboam, ¿verdad? David, me salté a David, ajá. Y cuando se divide el reino, Jeroboam y Roboam, ¿verdad? En el reino del norte, en el reino del sur, y bueno, eso ustedes ya lo saben. Eso es físicamente, esos reyes iban a descender y descendían de la carne de Abraham. Pero espiritualmente Cristo, y Gálatas 3:16, y bueno, ahí me faltó, pero ustedes para encerrar los que están apuntando hasta el 18, apúntenlo. Y dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está clarito, ¿verdad? La cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿De qué ley estaba hablando? La de Moisés, ¿verdad? Para entender todo lo que está diciendo. Para invalidar la promesa. O sea, la ley de Moisés no vino para invalidar la promesa que se le dio a Abraham, de que es lo que estamos viendo, de que en tu simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No lo abrogó. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y regresando al pacto que estamos viendo, la ley que fue la circuncisión. La promesa que fue la simiente. Por eso dice, no es por la ley, sino fue por la promesa. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué sigue? Circuncisión en la carne. Bueno, esto está claro, ¿verdad? Génesis 17, cuando se le dio la ley positiva. Espiritualmente, ¿qué es esto? Lo dijo Kevin, ¿verdad? Se nos adelantó. Es la circuncisión en el corazón en Cristo, ¿verdad? Y esto es Colosenses 2:11, y Romanos 2:25 al 29. Lo voy a leer rápido, como les digo, para encerrar todo, ¿verdad? Y bueno, en la anterior, la descendencia de real, por el cuadro yo nada más les puse Gálatas 3, ¿verdad? Pero hay muchísimos, en los Salmos, en Mateo, cuando ustedes ven la genealogía, donde prueba Mateo que Jesús viene de la realeza, ¿verdad? De esa línea viene de realeza, y hay otros muchos versículos. Isaías 9:6 y 7 es muy bonito. Se los voy a leer rapidísimo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La confirmación de que Cristo era esa simiente para el reinado, ¿verdad? Y lo de abajo, circuncisión en el corazón, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo. Y Romanos 25:29, que es más conocido, si se puede decir así, habla acerca precisamente de la circuncisión del corazón, ¿verdad? Muy bien. La distinción, hermanos, entre la simiente de Abraham espiritual y en la carne, ya lo vimos ahorita, y las respectivas promesas que le pertenecen a cada una, físicas y espirituales, están selladas con la misma señal, y precisamente regreso a lo mismo, por eso nos confundimos. ¿Cuál era la señal? La circuncisión. La circuncisión fue la señal que selló tanto bendiciones espirituales como físicas o terrenales. Entonces por eso las combinamos y hacemos como que ahí hacemos un revoltijo, ¿no? Los colombianos dirían un salcocho o algo así, ¿verdad? Entonces ahí revolvemos todo, pero tenemos que poner cada cosa en su lugar, ¿verdad? Espirituales y físicas. A pesar de esta relación de este pacto con el pacto de gracia, aún así permanecen distintos uno del otro. Vemos esas distinciones muy claras en este cuadro, ¿verdad?
de una bendición espiritual y una bendición física. Ahora se ve mucho más claro. Este pacto solo puede dar no más que bendiciones externas. El pacto abrámico del que estamos hablando solamente puede dar bendiciones externas porque fueron terrenales en la carne y típicas o apuntando a las bendiciones espirituales, ¿verdad? Hasta aquí, hago una pausa pequeña para seguir porque todavía nos falta. ¿Alguien quiere una pregunta o un comentario? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿O no se está entendiendo? ¿Sí? Sí se está entendiendo. Yo sé que sí. Muy bien. El pacto abrámico. Y entonces aquí este es el subtema que les hablaba, la circuncisión. Vamos a ver unas distinciones y a través de esas distinciones vamos a poder entender más profundamente qué es la circuncisión y no solamente quitar el prepucio, cortar el prepucio del varón, ¿verdad? Sino algo ya más profundo. Muy bien. El acto de remover o cortar la piel del prepucio en los varones al 8º día de su nacimiento, eso ya lo entendemos en Génesis 17, está muy claro, ¿verdad? Segundo, la señal y sello visible del pacto de Dios, ya lo comentamos, con Abraham y sus descendientes, con los varones, ¿verdad? Esto no pasaba más que con los varones, físicamente, que las identificaba como miembros del pacto, ¿verdad? Lo vimos claro en 17, si no se circuncidaban, eran cortados del pueblo de Dios. Funcionaban como una señal externa apuntando a realidades internas espirituales. Y está más claro con el cuadro anterior que lo vimos, ¿verdad? Apuntaban esas realidades físicas, apuntaban a algo espiritual. Y ahí hay precisamente otros versículos que agregué precisamente para que entendamos esto. Y bueno, les voy a enseñar que no solamente se habla de la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento, sino que esto ya se venía desde el Antiguo Testamento apuntando. Deuteronomio, de esos versículos que están ahí, Deuteronomio 10, 16 y 17 dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y esto es en Deuteronomio, ¿verdad? Y en Jeremías 4:4, circuncidaos, oh Jehová, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, que no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces ya desde el Antiguo Testamento apuntaba a una circuncisión verdadera, que es la del corazón, ¿verdad? Bueno, Ezequiel 44, 6, 9, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Entonces ahí ya vemos que desde ese entonces Jehová, Dios, le está reclamando al pueblo de Israel que traen gente extranjera. Pero si hubieran sido gente extranjera y se hubieran circuncidado de acuerdo al pacto abrámico en lo físico, hubieran sido parte del pueblo, ¿verdad? Pero aquí está diciéndoles de algo espiritual, que son abominaciones, que son extranjeros en ese sentido. ¿Se entiende en el texto? Muy bien, vamos a seguir, porque me queda poquito tiempo. Ahora, este cuadro va a ser la distinción, y bueno, son 3 porque estaba muy largo, y este cuadro va a ser la distinción precisamente entre la circuncisión, cómo estaba dada o cómo estaba revelada en el Antiguo Testamento, y cómo ahora vemos el bautismo en el Nuevo Testamento, para entender y ver que el bautismo y la circuncisión no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la categoría, ustedes la pueden ver y dice la institución, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la circuncisión fue dada por Dios a Abraham, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el bautismo es dada por Cristo en la Gran Comisión. Y esa es la comparación y los contrastes entre circuncisión y bautismo. Y al final de estos cuadros vamos a entender ya claros que no son lo mismo, que no es lo mismo. ¿La señal de qué? La categoría es la señal de qué. Bueno, en el Antiguo Testamento, de que el pacto con Abraham y sus descendientes físicos era un Israel nacional. Ya lo comenté al principio de la clase. Era con un Israel nacional. En el Nuevo Testamento, el bautismo, ¿qué es unión con Cristo? Con una iglesia visible, ¿verdad? Ahora, bueno, de hecho lo va a decir aquí, no me adelanto. El sello, porque se los puse en una categoría diferente. El sello de justicia por la fe en el Antiguo Testamento, justicia por la fe de Abraham, y las promesas eran pactuales con su descendencia física,
Y en el Nuevo Testamento el bautismo, el sello es que es la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Tiene un significado diferente a la circuncisión, podemos ver, muy claro, ¿verdad? Sujetos, la categoría de ¿quiénes eran los sujetos? Los varones en el antiguo, la circuncisión, varones de 8 días nacidos y varones convertidos a Israel. Es decir, lo que acabamos de comentar, si un extranjero venía y era circuncidado, formaba parte del pueblo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el bautismo, los sujetos son ¿quiénes? Los creyentes profesos solamente. Y aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos presbiterianos bautizan a los hijos, ¿verdad? Y un día vi un comentario de una persona y dijo, son iguales que los católicos. No, en el sentido del bautismo, como ustedes ya saben, los presbiterianos no son iguales a los católicos, porque los católicos en su dogma o en sus enseñanzas dicen que ellos infunden la salvación al bebé cuando es bautizado. Esos son los católicos. Los presbiterianos no ven así el bautismo. Los presbiterianos lo ven como lo que estamos viendo aquí, que era una promesa para ser y formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Muy diferente. Católicos infundían salvación, presbiterianos son parte o hacemos como en el antiguo pacto hablaba precisamente de esa administración del antiguo pacto. Bueno, leemos en el pacto abrámico, bueno, si circuncidamos a los varones al 8º día de nacidos, forman parte del pueblo, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento ellos dicen, bueno, si bautizamos a nuestros hijos, ellos son parte del pueblo de la promesa. Los presbiterianos, haciendo justicia a lo que ellos dicen, no creen que los niños son salvos, pero forman parte del pueblo de la promesa. Esa es una gran distinción también para que no nos confundamos y no hagamos una caricatura de lo que ellos creen, porque ellos no creen eso precisamente. Y es bueno aclararlo, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vemos que el bautismo es solamente a quienes, a creyentes que profesan la fe. Creyentes que profesan la fe. Recuerden, en la circuncisión, los niños se circuncidaban al 8º día. Ahora, de esos niños, muchos tuvieron fe y muchos no. Está claro, ¿verdad? Muchos judíos fueron cortados y el claro ejemplo que se puso fue en el desierto, ¿verdad? Perecieron por su incredulidad. Perecieron porque no eran creyentes, aunque formaban parte del pueblo de Dios, de la promesa, pero no fueron creyentes. Y hay una gran distinción entre el bautismo y la circuncisión. Bueno, sigamos. Género. En el Antiguo Testamento o en la circuncisión, los varones solamente. Ahora, ¿el bautismo es para los varones solamente? Para las mujeres también, ¿verdad? Para las mujeres también, por igual, a todo creyente. Muy bien. ¿Alguien le va a tomar foto? Porque ya, aparte de los que ya le tomaron, porque voy a cambiar. Porque veo que varios están tomando. ¿Estamos bien? Ok. Modalidad. ¿Qué me refiero con la modalidad? ¿Qué es lo que se hace? La forma en hacerlo. En la circuncisión se cortaba o removía la carne, ¿verdad? Algo físico. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Como un lavamiento y es inmersión en agua. Pero el hecho de que te sumerjas en agua es porque te lava. No, es una representación de lo que pasó espiritualmente, ¿verdad? La muerte ya lo habíamos dicho en el cuadro anterior, ¿verdad? En el sello, en el tercero, acá, unión con Cristo en el bautismo, en su muerte. Descendemos en el agua, y en su sepultura y en su resurrección, ¿verdad? Eso es lo que significa. Muy bien. Bueno, modalidad, lavamiento e inmersión de agua. El alcance de la comunidad. En el pacto o en la circuncisión, en el antiguo pacto, era aplicado a Israel étnico, nacional, eso ya lo aclaramos, incluyendo aquellos sin fe, lo acabo de comentar, ¿verdad? Había niños del 8º día que pudieran no haber sido creyentes, pero de todos modos se les aplicaba la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento el bautismo era aplicado a la iglesia y era la comunidad que profesaba fe en Cristo, ¿verdad? Solamente a los que creen. Por eso aquí nosotros no bautizamos a nuestros hijos, tengan 14, 13, 12 años, hasta que ellos profesen fe, ¿verdad? Hasta que ellos profesen fe. Muy bien, el sentido espiritual. La circuncisión era la separación de la impureza. Recuerden que la circuncisión se le dio al pueblo de Israel nacional, étnico, y era una manera de apartarlos de todos los demás pueblos, ¿verdad? Era una delimitación en el decir, si tú eres judío y estás circuncidado, tú perteneces al pueblo de Dios, y si no, eres de todo el resto de los pueblos.
Y apuntando a la circuncisión del corazón, eso ya lo vimos, y el sentido espiritual del bautismo es la unión con Cristo, limpieza del pecado, recepción del Espíritu Santo y una nueva vida en Cristo. Ahora, aclaro, esto no quiere decir que esto pase en el bautismo, solamente es un reflejo visible de lo que pasa espiritualmente. Aclarando, ¿verdad? Necesidad. En la circuncisión es requerida para ser miembro del pacto abrámico, lo acabamos de ver al principio. Bautismo requerida como una ordenanza inicial de obediencia en el nuevo pacto. Es decir, cuando uno ya cree, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una ordenanza que se hace aquí? ¿A quiénes? ¿A los creyentes o a todo mundo? Solamente a los creyentes, ¿verdad? Y lo hacemos como una ordenanza. Como decir, voy a mostrar lo que internamente ya pasó y se lo muestro a la iglesia local. ¿Y qué es lo que hacemos en los bautismos? ¿Verdad? Muy bien. ¿Terminaron de tomar foto? ¿Sí? Ok. Y este es el último y creo que por fin acabé a tiempo. Primera vez que acabo a tiempo. Andaba preocupado por eso. No quiero que piensen que cada vez que me subo aquí van a decir, ay, el hermano ya nos va a quitar más tiempo del café. Aquí está el último. Relación con la fe. En la circuncisión usualmente era aplicada sin fe personal, porque eran niños de 8 días de nacidos, no sabíamos si tenían fe o no, y eran infantes y el Israel incrédulo podía ser parte de ese pueblo, o se les podía aplicar la circuncisión. Bautismo, siempre conectado con la fe personal y el arrepentimiento, ¿verdad? Los creyentes. La administración pactual, y aquí es importante entender esto, en base a la descendencia física de la casa de Abraham, ¿verdad? Y a los que eran parte de ese pueblo. Ahí me faltó agregarle. Y el bautismo en base a un nuevo nacimiento espiritual. O sea, tiene que haber eso. Eso es un requisito para el bautismo. Y la duración es temporal, unido a la administración del antiguo pacto. ¿Y por qué es temporal? Porque el antiguo pacto, ¿qué pasó? Se acabó, fue abrogado. ¿Por qué fue abrogado? Porque vino Cristo, porque vino un nuevo y mejor pacto, como dice las Escrituras. Por eso fue abrogado. Y en el bautismo es una ordenanza permanente hasta que Cristo regrese. Es decir, que nosotros en la iglesia, a los que se están ahorita en el discipulado, a nuestros hermanos que están en el discipulado y vienen y terminan su discipulado y tienen ese entendimiento y profesan una fe y quieren bautizarse, es lo que próximamente pasa y es lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo ya, ¿verdad? Entonces, este es el estudio que les traigo. Espero que haya quedado claro las diferencias entre circuncisión y el bautismo, que no es lo mismo. Quiero aclarar también que esto no quiere decir que nuestros hermanos presbiterianos no sean nuestros hermanos, siguen siendo nuestros hermanos, pero precisamente el entendimiento de la teología pactual, aquí radica mucho las diferencias entre ellos y nosotros. Y sobre esto, hermanos, a partir de aquí, con lo que yo les di el día de hoy, en adelante ustedes van a poder tomar de base esto para que todos los demás pactos que vienen, y especialmente cuando venga el nuevo pacto o el pacto de la gracia en Cristo, tengamos un entendimiento correcto, ¿verdad? Porque si lo entendemos de la manera de los presbiterianos nos vamos a perder muy feo. Y esa es precisamente por eso la confusión. Yo le doy gracias a Dios que me dio el tiempo y acabé. Comentarios o preguntas y ya, acabamos. Si alguien tiene algo. Bueno, sí, cuando encontramos en el bautismo algunas cosas, por ejemplo, hablando del bautismo, vemos que también se menciona que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar, ¿verdad? Cuando cruzaron el mar. También se hace una mención que Noé fue bautizado en las aguas del diluvio, ¿verdad? Uh-huh. Y igual, ese simbolismo del bautismo, como le digo, era simplemente una señal externa de lo que estaba ocurriendo internamente. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí lo vemos siempre, que ha sido prácticamente lo mismo. Y en el Nuevo Testamento tenemos claro, y con esas enseñanzas claras, así como lo están haciendo, ahorita les voy a decir esto porque me va a ayudarme a mí también con el mensaje que voy a predicar, y es algo que quiero que sepan, que ahorita lo que están haciendo y lo que recibieron, están siendo llenos del Espíritu Santo. Están siendo llenos del Espíritu Santo porque tienen información que les ayuda, porque la llenura del Espíritu Santo es
es que abunden en la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Y cada vez que entienden y conocen algo de la palabra de Dios correctamente, y les sirve como aljabas para que puedan enfrentar cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de ataque del diablo. Está llena y cada una es diferente. O sea, tú tienes la palabra, te va a servir para todos los frentes de ataque, y no es la misma aljaba, no es la misma flecha, no es el mismo dardo que vamos a disparar. Entonces, pero hay que saber sacar el dardo correcto, y eso es lo que están haciendo ahorita. Se están llenando del Espíritu Santo. Esto es la llenura, no gritar, no reírse, no gritar como locos. Hoy fueron llenos del Espíritu Santo los santos. Y les digo esto, hermanos, porque si esto no edifica a la iglesia, si esto no es la palabra de Dios, entonces ¿qué es? ¿Se me entienden? Porque realmente hasta eso ha llegado a haber comentarios que en esta iglesia la gente no se edifica. Digo, wow, ¿se me entiende? O sea, entonces, ¿qué es edificar? Porque no gritamos, porque no lloramos, porque no ¿qué? ¿Entiende? Esto es increíble hasta dónde puede llegar. Entonces, por eso les digo, esto, yo estoy feliz. Yo si no fuera el pastor o escuché, esto es lo que yo decía toda mi vida nada más. O sea, que me expliquen así como me explicaron, y que me enseñen como me están enseñando ahorita. La llenura del Espíritu Santo también, para completar el comentario del pastor, y alguien más y terminamos, si alguien quiere decir algo. La hermana Verónica, es precisamente a través de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Lo dicen las mismas escrituras, a través de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es la renovación de nuestra mente? Llenarse de lo que yo pienso personalmente, de mis opiniones, de las escrituras. Entonces, precisamente, Dios ha levantado a hombres como nuestros pastores y a otras personas que han vivido en el pasado, precisamente para ayudarnos a entender las escrituras. Un creyente, un profesante nuevo, tal vez le va a ser difícil entender esto por primera vez, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a través de la predicación del Evangelio, nosotros poco a poco podemos ir entendiendo el Evangelio más y más, y podemos entender cosas más profundas, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que ha levantado hombres y que a través de su Espíritu Él nos va enseñando a través de esos hombres, ¿verdad, hermana? Sí, mi pregunta es, entonces los presbiterianos, ellos creen que el pacto de gracia se estableció en Génesis, con Abraham. Con Abraham, exactamente. Y nosotros creemos que se reveló en Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15, en el protoevangelio. Y se establece hasta el pacto de gracia cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y recuerde, cuando yo di la clase aquí del pacto noémico, les hablé y así les dije algo que es también importante recordar, que estos pactos Dios los usó para poner la plataforma, para irse revelando, la estructura, y que poco a poco voy revelando hasta llegar a la consumación, que es el pacto de gracia con Cristo, ¿verdad? Entonces estos pactos nos sirven para entender obviamente muchas cosas, ¿verdad? Pero son una plataforma para la culminación, que es en Cristo, en Cristo. Sí, ellos creen eso, como usted lo dijo, así es. Okay. Ellos creen que el pacto de gracia se dio aquí, empezó aquí, y por eso ellos hacen que el bautismo y la circuncisión es lo mismo, nada más que dicen, bueno, son dos administraciones diferentes. Dios en el Antiguo Testamento dijo que era a través de la circuncisión, ¿verdad? Pero ahora nosotros no nos circuncidamos, sino que es bajo el bautismo. Y ya vimos claramente que hay unas diferencias muy claras entre una y otra cosa, ¿verdad? El propósito era diferente. En sí, como que no, ni siquiera como que se entiende por qué tenía que ver como la circuncisión con el bautismo. O sea, como que a veces sí es un poco confuso cómo lo llevan como de la circuncisión al bautismo. Lo llevan porque precisamente ellos tienen el entendimiento que el pacto de gracia empezó aquí, con Abraham. Entonces dicen, bueno, el pacto de gracia ya está en efecto desde Abraham. Entonces la señal y la forma en que nosotros vamos a ver eso es a través de la circuncisión. Pero cuando llega Cristo, ¿verdad? Y cuando se instituye el bautismo, entonces la circuncisión deja de ser. ¿Por qué? Porque ahora los creyentes no nada más van a ser israelitas y los que se circuncidan, sino los creyentes de todas las naciones. Entonces ahí es donde hay ese cambio. Entonces es importante entender, porque ellos, algo que, como les dije, tenemos que ser justo con lo que ellos creen, y ellos tienen una teología, aunque nosotros
creamos que es errónea Difiremos por lo en que ello. nosotros vemos, pero ellos tienen una teología muy estructurada. Eso no quiere decir que nada más de la nada o de la manga se lo saquen, como se dice coloquialmente. Ellos tienen una teología muy estructurada y cuando nosotros entendemos eso, como le dije, viene Cristo, hace ese cambio porque ya no son nada más de Israel, ¿verdad? Sino que son creyentes de toda lengua y nación, y entonces la señal y la administración ya no es la circuncisión, sino ahora es el bautismo. Y ellos es como creen. Y ellos dicen, agregando esto para terminar, ellos dicen, bueno, lo que nosotros vimos en la circuncisión eran circuncidados al 8º día los niños, ¿verdad? ¿Eran creyentes o no? No sabemos, pero fueron circuncidados. Entonces dicen ahora ellos creen que la membresía era mixta en ese entonces. Y agregando esto que no lo traje y a lo mejor el pastor lo dice, pero ya le adelanté. La membresía era mixta en la circuncisión, porque había niños que iban a ser creyentes y no creyentes. Y entonces ahora nuestros hermanos presbiterianos dicen, bueno, con el bautismo también bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. La membresía sigue siendo mixta, porque pueden ser creyentes o no. Son parte de la promesa, son parte del pacto, pero cuando crezcan, ellos no sabemos si son creyentes o no. Y sigue siendo lo mismo, es lo que ellos entienden. Sigue siendo lo mismo, circuncisión, membresía mixta, pueden ser creyentes y no creyentes, bautismo también, creyentes o no creyentes. Eso ya es cuando más adelante ellos profesen su fe verdadera o no la profesen. Y nosotros entendemos que no, porque el pacto de gracia no fue instituido con Abraham, y cuando ya el pacto de gracia es instituido, solamente son parte del pacto o parte del pueblo los creyentes, los verdaderos creyentes, los que profesan una fe. Recuerdo que una vez el pastor Javier dijo que nosotros somos credobautistas, porque tenemos que creer para bautizarnos. Exacto. Es correcto. Y la palabra teológica que nosotros usamos, nosotros somos credobautistas porque nosotros nos bautizamos siendo creyentes y ellos son paidobautistas. ¿Qué significa esa palabra? Simplemente el bautismo de niños. El bautismo de niños. Esas son las dos palabras teológicas. Paidobautistas, credobautistas. Nosotros somos credobautistas, ellos son paidobautistas. ¿Ok? Bueno, vamos a orar porque al final sí les robé 5 minutos. Gracias, Señor, te damos por estos momentos que tú usas para edificar a tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu es el que está aquí, Señor. Nos enseña, nos redarguye, aclara dudas, nos aclara tu plan divino, tu plan redentor desde el principio, Señor. Tiene un mayor entendimiento de cada una de las cosas que hiciste, que no son nada circunstanciales o son coincidencias, sino que todo en tu santo, eterno consejo, Señor, lo has planeado para redimirnos, para exaltar a Cristo, para que a través de las Escrituras podamos ver que todo, absolutamente todo, apunta a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a Cristo. Y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos porque en estos momentos que vamos a escuchar la predicación, que uses al pastor, que lo uses grandemente para edificar a tu iglesia, a cada uno de nosotros y a tu iglesia corporalmente también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.